¿Qué tal? Buena tarde, muchas gracias por su asistencia. Soy el doctor Emilio Márquez Horta, médico psiquiatra, y el día de hoy voy a presentarles esta plática que es el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental. El nombre puede ser un poco general, salud mental es un concepto muy amplio. Les decía, el concepto de salud mental es muy amplio, la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es evidentemente una definición un tanto idealizada, pero bueno, estoy tratando aquí, perdónenme, de coordinarme para entenderle a esto. Bien, y los factores de la pandemia sobre la salud mental, pues francamente son demasiados. Conforme avance la plática trataré de ir siendo cada vez más específico. Entonces, bueno, vamos a darle para que me dé tiempo de exponer la información que les he preparado para el día de hoy. Acuérdense de estos términos, las diferencias entre pandemia, epidemia, endemia. Venimos de atravesar por una pandemia, que es un contagio masivo de una enfermedad en un continente o en todo el mundo, a diferencia de los otros conceptos en donde la diseminación del padecimiento es más limitado, como en epidemia, donde hay un aumento súbito de casos limitados a un área geográfica concreta, y una endemia, que se refiere a una enfermedad que está presente de forma constante en una población con una propagación baja. En el programa aparece el impacto de la epidemia, corregí el título, entonces es el impacto de la pandemia. Recuerden, en el caso de las pandemias hay picos epidémicos, fases de regresión, las famosas olas de las que tanto escuchamos, ondas epidémicas, picos epidémicos y una diseminación global del padecimiento. Bien, hasta antes del 2020 todo funcionaba bien, las calles estaban llenas, la gente realizaba sus actividades sin mayor problema, las reuniones sociales, reuniones en restaurantes, el trabajo en oficina, en las escuelas, las reuniones familiares. Aparentemente todo estaba bien en el panorama, pero sin pretender ser dramáticos, sabemos que no era así, que literalmente se avecinaba una tormenta. Cuando empezamos a escuchar acerca de los primeros reportes, recordarán de casos de una neumonía típica en China, algo nos decía que las cosas no pintaban bien. Eso es más o menos una línea del tiempo de la pandemia rápidamente. Finales o principios de diciembre del 2019 empiezan a reportarse los primeros casos de esta neumonía típica, probablemente o seguramente empezaron desde antes, pero fue hasta entonces cuando China empezó a reportarlas. En diciembre del finales de este diciembre del 2019, China reporta estos casos oficialmente a la Organización Mundial de la Salud. En enero del 2020 se identifica oficialmente un nuevo coronavirus que se le denomina SARS-CoV-2. Se reportan las primeras muertes en China, también en enero del 2020 se reportan los primeros casos fuera de China y así progresivamente. Para febrero 28 del 2020, Estados Unidos reporta su primera muerte por COVID-19, que es como sabemos bautizó a esta infección. En México, para el 28 de febrero del 2020 se reporta el primer caso detectado de COVID-19 en nuestro país. Y para el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente a COVID-19 como una pandemia.
Para el 18 de marzo, en México se reporta la primera persona fallecida por la enfermedad. Y bueno, posteriormente sabemos lo que ocurrió, el mundo literalmente se cerró. Los siguientes meses serían muy difíciles. Habría un cierre de las actividades sociales como normalmente las conocíamos, las escuelas, las actividades comerciales. Los meses de mayo y junio parecía que los casos podían ir bajando y nuevamente empezaron a subir, y después, bueno, una serie de llamadas olas sucesivas empezaron a presentarse. Después vinieron noticias mejores, las noticias acerca del desarrollo de posibles vacunas, etcétera. No es la primera vez, evidentemente, que la humanidad se enfrenta a una epidemia de estas dimensiones. Tal vez en términos de número de casos y de muertos, la referencia más cercana entre comillas, sea la pandemia de gripe, de mal llamada gripe española de 1918, pero recientemente hay otros ejemplos. A que no se acordaban de esto, las fechas, 2009, la epidemia de gripe porcina, también mal llamada gripe porcina, virus H1N1, que era un virus producto de la combinación de material genético de gripe humana con gripe aviar, pasando por vectores como los cerdos y de ahí transmisión hacia el ser humano. Esa es realmente la pandemia más cercana. Hablando de los coronavirus, hay casos recientes o relativamente recientes, como en 2003 el SARS-CoV-1, que causó más o menos 8,000 casos con 774 muertes, y después, unos 10 años después, otro coronavirus que es el MERS-CoV, con unos 2,589 casos y unas 893 muertes. Evidentemente no fueron o no se consideran estos casos como pandemias, pero hablando de los coronavirus, son las referencias más directas que tenemos. Aquí está el SARS-CoV, el MERS-CoV, y después el coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, aquí está ya nuestro ahora viejo conocido en 3 años, que resulta relativamente poco tiempo, pero pareciera que fuera más. Conocemos su estructura, conocemos los primeros reportes acerca del número básico de reproducción media del virus, que era como de 2, lo cual lo hacía altísimamente contagioso. Los reportes acumulativos de los casos globales y de las muertes acumuladas, si se acuerdan de este pizarrón de la Universidad de Johns Hopkins, que dejó de funcionar, dice ahí arriba, el 10 de marzo de este año, y se quedó congelado en un total de casos de 676,000, con un total de muertes de casi 7, un número de casi 7 millones de fallecimientos. Algo parecido ocurre con el pizarrón de la Organización Mundial de la Salud, que se detuvo en agosto apenas de este año, que quedó un poco más arriba en el número total de casos, 770,000, con un total de fallecimientos, que no lo estoy viendo por aquí, que también anda por ahí de los 6 millones más o menos de casos. Aquí está, 6,956,000 muertes. Se dicen fácil, ¿verdad? Ya cuando uno habla de números, estadísticas, es relativamente fácil enumerarlas. Obviamente detrás de cada uno de estos casos pues hay tragedias, una tragedia humana por cada uno de estos casos. Hay una corrección que hace recientemente la Organización Mundial de la Salud con respecto a la mortalidad en base a estudios o revisión de estudios de sus propios reportes estadísticos. Llega a la conclusión recientemente
que las muertes por COVID-19 sumarían 15 millones, no los 7 millones de los que estábamos hablando, entre 2020 y 2021, ¿sí? Estaríamos hablando de una cantidad considerablemente, por decirlo menos, mayor a lo que inicialmente se tenía reportado para ese periodo. Eso quiere decir que del número oficial de muertes por COVID de 2020 y 2021 estaríamos hablando de un exceso de muertes que ascendería a 14.15 millones de muertes, pues. Y hablando eso en términos globales, evidentemente, en el caso de México, la OMS reportaría que entre 2020 y 2021 hubo un exceso de mortalidad ligado al COVID de 626,000 personas, ¿no? No necesariamente fallecimientos directamente producto de la infección, directamente por la infección de SARS-CoV-2, muchos de ellos sí, y otros seguramente por causas asociadas a esta misma infección. El hecho es que el exceso de mortalidad está ahí y contrasta con la cifra oficial de 324,000 muertes. Bueno. Obviamente estas cifras hablan por sí solas y nos dan idea de la magnitud de la tragedia humana que hemos vivido y que ha representado para las personas que fallecieron y sus familiares y su gente cercana, para la humanidad en general. Entonces, es evidente que un evento de esta magnitud tiene forzosamente que tener impacto en la salud mental. Intuitivamente lo podemos entender. Lo que voy a tratar de hacer es poder explicarlo en cifras, en análisis estadísticos, ¿verdad?, para ver a qué conclusiones llegar. Decía, los factores de la pandemia sobre la salud mental son muchos. Hay factores indirectos, voy a explicar cuáles son, que afectan la salud mental o que afectaron la salud mental en su momento, el estrés económico, el cierre de la actividad económica y lo que ello conllevó, la disminución de ingresos, la disminución en el nivel socioeconómico de muchas personas, la orfandad. En Estados Unidos calculan que por cada 2 adultos que murieron debido a COVID-19, un niño se quedó sin, bueno, no calculan, se quedó sin un cuidador, y las cosas se ponen de pronto feas porque puede ser que haya perdido a 1 o a 2 de los padres, o incluso a los abuelos, o incluso a los abuelos y al siguiente familiar que hubiera podido encargarse de esos niños. ¿Dónde quedaron esos niños? ¿Quién se hizo cargo de ellos? En México, esta cifra de 2021 aproximadamente marca un total de 131,000 niños, una sumatoria de niños que perdieron a sus madres, a su padre o a ambos, y otra sumatoria incluyendo abuelos, abuelas. Las cantidades obviamente son altas. Repito, ¿qué pasa con esos niños? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cómo van a crecer? Son las cosas que no sabemos con exactitud. Factores inespecíficos, la soledad, el aislamiento, ¿no? En el momento en que se cerró el mundo literalmente, bueno, pues viene también un problema de soledad, de desconexión entre las personas, la imposibilidad de visitar a nuestros seres queridos, ¿verdad?, frente a frente, enfermar en aislamiento, en soledad, enfermar y morir en soledad también, lejos de los seres queridos. La disrupción de los rituales funerarios, todo el proceso de duelo que normalmente se podía llevar a cabo, ¿verdad?, y que funciona, sirve para sobrellevar las pérdidas, pues de pronto se vio alterado o claramente clausurado, imposibilitado de realizarse. Los cambios en el estilo de vida, sedentarismo, el no poder accesar a los servicios de salud, problemas de violencia familiar, violencia doméstica, incertidumbre, exceso de información, lo que se llegó a llamar infodemia, cambios en los horarios, en los hábitos,
en los hábitos de sueño, cambios en los hábitos de alimentación, exceso de consumo de alcohol y otras sustancias, la desescolarización o desescolarización parcial, pues, incluso aunque los chicos continuaron, muchos de ellos llevando sus clases en línea, bueno, pues ya no estaban conviviendo con sus compañeros, con sus maestros, es decir, su rutina natural se vio alterada, ¿verdad? Y con ello probablemente también, pues, algunos aspectos importantes de su desarrollo. La exposición a situaciones traumáticas, la alteración de la dinámica de la convivencia social, de la convivencia entre los individuos. Otros factores inespecíficos, la estancia prolongada en unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Que independientemente de cuál sea la razón, sabemos que está relacionada también con porcentaje de secuelas. El trabajo en línea, que a muchas personas les vino bien, pero a otras personas, bueno, les decía, a algunas personas no les funcionó tanto el trabajo en línea. Y por supuesto el burnout de los trabajadores de la salud, definiendo, o el impacto, tomando en cuenta el impacto del burnout, como el cinismo contra el trabajo, los colegas, la indiferencia para el trabajo, el distanciamiento social y por supuesto toda una serie de afectaciones físicas y mentales. Hasta que, bueno, finalmente el 6 de mayo la Organización Mundial de la Salud declara que se acaba la emergencia por la pandemia, aunque, bueno, sabemos que los casos de infecciones por COVID-19 continúan. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado con la salud mental desde, por poner una fecha, marzo del 2020 a la fecha, y qué podemos esperar a futuro? Vamos a tratar de responder algunas de estas preguntas. Como referencia, me gustaría presentar estos datos. No es la primera vez que se documentan síntomas no propios de la infección inicial, en el caso de otras infecciones respiratorias, en el caso de la influenza, del SARS, del MERS, se habían reportado signos y síntomas asociados de diferente tipo, ¿verdad? Sobre todo los que nos interesan, que son los neuropsiquiátricos. Y algunos estudios empezaron a hacer en su momento la estadística de estos síntomas, hablando de lo neuropsiquiátrico, primero en el agudo, ya después hablaremos de lo prolongado, casos de alteraciones en el sueño, alteraciones en la concentración, en la ansiedad, en la memoria, en el estado de ánimo, confusión, la habilidad emocional. Entonces, no es la primera vez que se identifican síntomas neuropsiquiátricos relacionados con infecciones respiratorias graves. Bien, antes de continuar hablando de dilucidando el impacto de la pandemia en la salud mental, me gustaría explicar o dar algunos datos acerca de cuál era el estado de la salud mental en el mundo precisamente antes de la pandemia de COVID-19. Les voy a dar algunos datos para que podamos tener alguna idea. Por ejemplo, en este estudio del 2010, que fue la última vez que se hizo es el estudio pues, más reciente relativamente, donde se haya calculado la mortalidad asociada a enfermedades mentales. Se calculaba que ese año las enfermedades mentales, neurológicas y por uso de sustancias habían contribuido a una mortalidad de 800,000 personas. Para los siguientes datos me gustaría explicarles rápidamente este concepto de los DALYs, que son los años de vida ajustados por disabilidad, que no existe en español, disfunción, sería un concepto más cercano a nuestro idioma, que básicamente es una combinación de los años vividos con una disfunción y los años perdidos con respecto a la expectativa promedio de vida, ¿sí? Entonces es un indicador de la carga de enfermedad, la que sea,
sobre una población. Entonces, en este estudio se marca que más de 1.000 millones de personas, es el último estudio en el que se hace un recuento de este tipo, más de 1.000 millones de personas afectadas globalmente por enfermedades mentales y adicciones en 2016, 1.000 millones de personas. Estas enfermedades se reportaban como causantes del total de la carga de enfermedad indicada en términos de esta medición DALIS. De ese total, 7% de esa carga de enfermedad, producto directo de enfermedades mentales y adicciones, causas del 19% del total de años vividos con disfunción y el principal ejemplo, depresión. Tenemos aquí en este otro estudio la depresión dentro de las 10 principales causas de carga global de enfermedad en personas de entre 10 a 49 años de edad. Y tenemos este otro estudio donde sube el porcentaje de impacto sobre la carga de enfermedad, hablando de las enfermedades mentales, a un 16%. Enfermedades mentales contribuyen al 16% de la carga global de enfermedad medida en DALIS. Tendría que ver, este estudio es del 2022, probablemente recibido desde un año antes, entonces estaría reportando datos del 2020, antes de la pandemia. Y esto representa 5 trillones de dólares, una cantidad que ni siquiera al menos yo no me la puedo imaginar muy bien, son 5 millones de dólares, ¿sí? Si nos queremos poner técnicos en el impacto económico de estos números. Entonces, bueno, evidentemente la salud mental ya representaba un problema desde antes de la pandemia. ¿Qué ha pasado entonces con la salud mental después, durante y después de la pandemia? Para ello tengo que hacerles hablarles de este concepto de COVID largo que no me encanta, pero bueno, para tratar de, como un concepto general y poder hacer las cosas más sencillas, voy a referirme a él. Hay definiciones, en realidad, COVID largo es un término no muy técnico, ¿verdad?, que empezó a aparecer en la literatura, propuesto por grupos de pacientes que empezaban a reportar síntomas de diferentes tipos después de haber presentado los síntomas iniciales de la infección por COVID-19, por lo menos 4 semanas después de haber sido diagnosticados o haber tenido una prueba positiva. Después empezaron a aparecer otros conceptos. La idea sigue siendo la misma, síntomas que se prolongan más allá de la resolución de la infección aguda o que incluso aparecen después de que la infección aguda se resolvió o que van y vienen en el tiempo después de que la infección aguda, se resolvió. Hay varios conceptos, el COVID largo, que es el que voy a utilizar en términos generales, pero también la Organización Mundial de la Salud maneja su propio concepto, que es condición post-COVID. Hay otros conceptos como condiciones en plural, se puede volver un poco confuso. La Organización Mundial de la Salud le dice condición en singular post-COVID. La CDC le llama condiciones en plural, decía yo, post-COVID, y hay otros términos más. Es las secuelas postagudas de la infección por SARS-CoV-2. La FDA también tiene su propia definición de condiciones post-COVID, etcétera, ¿no? Entonces, no voy a entrar en las descripciones de cada una de estas definiciones porque sí se vuelve, les decía, un poco confuso, y de forma general me voy a referir al término de COVID largo, ¿de acuerdo? Bien. Nuevamente, como referencia, los estudios que ya se habían hecho sobre la persistencia de sintomatología después de la resolución de enfermedad aguda, en el caso de otras infecciones respiratorias graves, ya se habían hecho estos reportes, es decir, ya sabíamos que en enfermedades, incluso por otros coronavirus, había reportes de síntomas no propios de la infección que permanecían en el tiempo, después de que los síntomas iniciales se habían resuelto.
Por ejemplo, en el caso del SARS y del MERS ya hay en su momento reportes de ansiedad a 30 y 30 meses posteriores a la resolución de la enfermedad, con un 14.8%, depresión con una prevalencia de 14.9%, síndrome de estrés, trastorno por estrés postraumático de 32.2%. Entonces, no es exactamente nuevo este concepto o esta idea del COVID largo, de los síntomas que continúan o van y vienen en el tiempo. Déjenme darles hacer una revisión rápida de los signos y síntomas más comunes del COVID largo. Estas fueron de las primeras diapositivas o imágenes que en su momento encontré sobre el tema, de las primeras que se empezaron a reportar. De pronto hay listas de hasta 200 síntomas, imagínense, ¿verdad? Entonces, literalmente de los pies a la cabeza hay sintomatología reportada. En estos primeros reportes, el más común, 58% fatiga, 40%, no voy a enumerarlos todos. Los porcentajes, dependiendo de cada estudio, van cambiando, pero bueno, se los pongo para dar una idea de la inmensa variedad de los síntomas que pueden encontrarse en el COVID largo. ¿Por qué insisto en el COVID largo? Porque es un continuo, no se puede hablar de impacto de la infección por COVID, en este caso en la salud mental, refiriéndonos únicamente a la infección aguda, ¿sí? Es un continuo, en realidad, de la infección aguda hacia los síntomas prolongados, y así es como deberíamos empezarlo a conceptualizar. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, les decía, hay síntomas en básicamente todos y cada uno de los órganos del cuerpo, desde padecimientos psiquiátricos, padecimientos neurológicos, que son a los que nos vamos a hacer referencia. En este artículo, este está interesante porque trata de hacer una descripción por qué tan comunes son cada uno de estos síntomas, porque si no de pronto se vuelve un poco confuso una lista tan grande, pues por lo menos poderlas agrupar por frecuencia. Muy común, más del 30% de los pacientes con COVID largo presentan fatiga principalmente. Sé que hay otros, pero recuerden, voy a enfocar a lo que tenga que ver con salud mental. Moderadamente común, 20 a 30%, también fatiga, alteraciones en el sueño, alteraciones cognitivas, irritabilidad y la habilidad emocional. 10 a 20%, un poco menos común, vértigo, náusea, ansiedad, síntomas depresivos, y de 1 al 10% menos comunes, bueno, estos que están aquí, vértigo, náusea, falta de apetito. Entonces, de los más comunes está la fatiga, y siguiéndoles en porcentaje, las alteraciones cognitivas, los trastornos del sueño, depresión y ansiedad. Bien, el 14.7%, reporta este artículo, de los pacientes estudiados continuaban presentando síntomas de COVID 2 meses después de haber sido diagnosticados, 14.7%. Este otro artículo reporta que aunque la prevalencia de síntomas va disminuyendo claramente durante el tiempo, a los 12 meses de seguimiento, al menos con la cohorte de pacientes que ha estudiado este trabajo, el 16% de los pacientes a los 12 meses seguía reportando síntomas persistentes de cualquier tipo que sea. No es un número despreciable, 16%. De hecho, es bastante alto. En este otro artículo tenemos que al menos un síntoma en el 50% de los pacientes a los 12 meses, o al menos o el 50% de los pacientes presentaba un síntoma a los 12 meses de haber sido diagnosticados.
De ellos, fatiga, 28%, que les decía que es bastante común, depresión, 18.3%, alteraciones de la memoria, 17%. Bien, entonces, ¿qué es lo importante con respecto al COVID largo? Bueno, hay un riesgo incrementado de síntomas neuropsiquiátricos, incluso en pacientes que desarrollaron infección leve o asintomática, y hay un riesgo disminuido, pero existente, incluso en pacientes vacunados. Obviamente aumenta, ¿no?, en pacientes que no estaban vacunados, en pacientes con casos de mayor gravedad, pero no desaparece el riesgo, incluso, repito, en pacientes, por ejemplo, asintomáticos o en pacientes con sus esquemas completos de vacunación. Bien, ahora sí déjenme presentarles estas estadísticas, específicamente hablando de la salud mental y la epidemia de COVID-19. Por ejemplo, este artículo reporta un estimado de un incremento de 53.2 millones de casos de depresión en el periodo estudiado, que es de 2020 a probablemente principios de 2021, lo cual representa un incremento de 27.6% con respecto a las cifras anteriores, y un incremento de 76.2 millones de casos de trastornos de ansiedad, que es un aumento del 25.6% con respecto a cifras previas. En este otro artículo se reporta una incidencia a 6 meses de haberse diagnosticado el COVID para padecimientos neurológicos, padecimientos neuropsiquiátricos, del 33.62%, altísimo, con una incidencia de 17.51% para trastornos de ansiedad y del 13.10% para trastornos del estado de ánimo. Bueno, entonces, ¿qué significan todas estas cifras? Bueno, el 2 de marzo del año pasado reportaba la Organización Mundial de la Salud, así de forma muy resumida, un incremento del 25% en la prevalencia de la ansiedad y de los episodios de los casos de depresión y ansiedad en todo el mundo, 25%. Este es el reporte en el cual está basado esa nota, la nota anterior, 25%. Iremos matizando las estadísticas. La pregunta es si se sostienen estas estadísticas, si realmente son así estos números, lo iremos viendo. Por ejemplo, en este otro estudio, hablando específicamente de enfermedades neuropsiquiátricas, efectivamente hay un riesgo incrementado de trastornos de ansiedad a los 30 días de haber manifestado COVID-19, un riesgo del 35%, un incremento en el riesgo de 35% para trastornos de ansiedad, 39% de incremento de riesgo para trastorno depresivo, 77% de incremento de riesgo, aquí estamos hablando de riesgos, ¿sí?, para problemas de memoria, y el 100% de incremento para enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer. Por ahí había puesto las gráficas, son las gráficas correspondientes a estos números, pero no se alcanzan a ver. Bien, el riesgo de desarrollar depresión y ansiedad, aunque va disminuyendo en general para también otros signos, síntomas, padecimientos, disminuye sustancialmente a los 2 meses, llega al mismo nivel del grupo control hasta más o menos entre 417 y 457 días después de haberse diagnosticado la enfermedad aguda. Es un chorro de tiempo en el cual todavía permanece incrementado el riesgo, ¿sí? No es de un día para otro que desaparece el riesgo. En estas estadísticas tenemos el riesgo a 6 meses, por ejemplo, para padecimientos o trastornos del estado de ánimo. El riesgo absoluto, por aquí lo tenía, incidencia. El riesgo es de 1.08 el hazard ratio, que vendría siendo, si mis cuentas, 8%, un incremento del 8%, un incremento del 13% para los trastornos de ansiedad, un incremento del 27% para trastornos psicóticos y un incremento de riesgo de 36% para esto que se llama la neblina mental, ¿sí?
durante 6 meses, incremento de riesgo durante los 6 meses posteriores a haber desarrollado síntomas de infección aguda por COVID. Esos son estos números. Hablando de los síntomas depresivos, hay síntomas depresivos o sintomatología depresiva en 30-40% de los pacientes a los 12 meses del diagnóstico en este estudio. Algunos datos acerca de las alteraciones en el sueño. El sueño, la salud del sueño pues, se vio muy alterada durante la pandemia, tanto por cuestiones de rutina como por los efectos de la infección misma. Y tenemos algunos datos, la prevalencia de insomnio, de alteraciones en el sueño a un mes de 40%, varía dependiendo de la referencia. 40% es un chorro en el primer mes después de la infección. A los 6 meses sigue siendo alta, 43, 38, 27, 26, esta marca 5%. 8 a 10 meses sigue siendo considerable. 12 meses por alguna razón en esta referencia es también mucho más alta que en esta, pero bueno, marca 47%, en esta otra referencia 17%. Son cifras mayores, ¿verdad?, que las de la población que no se infectó. Entonces, regresando al tema del impacto de la epidemia en la salud mental, incluso un riesgo absoluto, estos son términos estadísticos, pero bueno, incluso un riesgo absoluto de 0.1% de desarrollar sintomatología neuropsiquiátrica 12 meses después de la infección aguda, significaría más o menos 650,000 casos nuevos de pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, basándonos en un número de 650 millones de casos reportados. Entonces sería un número enorme. Y eso, lo estoy tomando en cuenta esta contabilidad, ¿sí? Incluso con un numerito tan pequeño como este, ¿sí? Lo que hace complicadas las cosas es el número de casos totales. Ahora, para entender por qué ocurre esto, cómo afecta el SARS-CoV-2 al sistema nervioso central. Les decía, hay factores inespecíficos de la pandemia sobre la salud mental que no tienen que ver siquiera con la infección, pero obviamente hay factores específicos que tienen que ver absolutamente con las capacidades del SARS-CoV-2 para alterar función e incluso estructura en el sistema nervioso central. Hay diferentes mecanismos. La neuroinflamación probablemente sea de los más importantes. La infección directa del virus sobre neuronas no necesariamente es el mecanismo más común. Sí hay tropismo del virus en astrocitos, pero no ha sido una constante encontrar partículas virales completas, pues, en neuronas, en cerebros de pacientes que hayan fallecido por la enfermedad, pero sí hay indicadores de neuroinflamación muy importantes. Hay presencia de antígenos virales como la espícula, hay daño endotelial. Les decía, con respecto a los virus, bueno, está la duda de si incluso puede haber partículas virales infecciosas potencialmente con capacidad de seguirse reproduciendo dentro del sistema nervioso central. No encontré ninguna referencia que lo compruebe, ¿verdad? Pero es una hipótesis. Hay reactivación de otros virus, como el de Epstein-Barr. Y bueno, la activación inmunológica descontrolada, la tormenta de citocinas y en algunos casos un estado de inflamación o de neuroinflamación persistente que también podría explicar cómo es que estos síntomas continúan a lo largo del tiempo a pesar que la infección aguda se ha resuelto. Por ejemplo, en esta gráfica, aunque no plantean la entrada directa o la entrada en sí del virus al sistema nervioso central, hay infiltrados de macrófagos activados que a su vez echan a andar toda una serie de procesos en
otras células del sistema nervioso central, como son los astrocitos, como es la microglia, que a su vez incrementan niveles de interleucinas proinflamatorias, de sustancias proinflamatorias, como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que a su vez produce pérdida de sinapsis, alteraciones en la plasticidad sináptica, alteraciones en la neurogénesis, etcétera, etcétera. Más o menos esta gráfica va sobre lo mismo. Recuerden que los astrocitos, así como, aunque normalmente uno los ve o lo entiende como células que básicamente están ahí brindando soporte estructural en el sistema nervioso central y como que no hacen mucho, cuando se activan tienen la capacidad de reclutar microglia y de empezar a generar daño neuronal, y no se diga de la microglia activada, que tiene la capacidad de echar a andar sistemas o respuestas proinflamatorias que normalmente pueden funcionar de forma limitada para deshacerse de neuronas dañadas, etcétera, pero cuando se descontrola, entonces hay una cantidad de sustancias proinflamatorias que echan a andar toda una serie de daños en el sistema nervioso central. Más diapositivas al respecto de la activación de estas células, astrocitos, microglia. ¿Por qué es importante esto? Hablando de trastornos o padecimientos neuropsiquiátricos, por ejemplo, en la depresión, las respuestas, por ejemplo, en la depresión, buena parte de los estudios más recientes van a ser que giran alrededor de la neuroinflamación como fisiopatología de la depresión. No todos los casos de depresión mayor son producto de estados proinflamatorios a nivel cerebral, pero muchos casos sí. Entonces eso podría explicar este estado proinflamatorio posterior a la infección del SARS-CoV-2, podría explicar el incremento en el porcentaje de casos de depresión, ¿no? Procesos inflamatorios. Igual les decía, con incremento de sustancias proinflamatorias como interleucina 1, les mencionaba, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Entonces, resumiendo más o menos los factores detrás del COVID largo, inflamación sistémica y específica de ciertos órganos, como es el encéfalo, alteraciones microvasculares, persistencia viral, quién sabe, puede ser, reactivación de otros virus, sí, herpes virus humano, disbiosis, ya también hay estudios acerca de cómo influye este eje intestino-cerebro sobre algunos de los síntomas del COVID largo. Es más acerca de lo mismo, neuroinflamación, alteraciones metabólicas, daño vascular e incluso alteraciones estructurales. Hay algunos estudios que han reportado cambios en el grosor de la sustancia gris de algunas zonas de la corteza cerebral posteriores a la infección en pacientes que por alguna razón tenían estudios de neuroimagen previos a haberse enfermado. Eso está interesante, y sí comprueban que hay en un cierto porcentaje de casos cambios estructurales. Bien, obviamente no todas las molestias que presente una persona después de haber enfermado de COVID-19 es COVID largo, hay que hacer diagnósticos diferenciales, no voy a entrar en detalle al respecto. Hay también reportes de COVID largo en niños con sus particularidades, algunas propuestas sobre el tratamiento, y por eso pongo entre paréntesis teórico, porque en realidad no hay un tratamiento todavía para estos síntomas. Se proponen, no se ve, inmunorreguladores, neuroreguladores, antivirales, no hay nada todavía en concreto
como tratamiento para estos casos. Siguiente pregunta, les decía, ¿se sostienen las estadísticas que les había mostrado al principio sobre el impacto de la epidemia de COVID-19 en la salud mental, los casos, el incremento en los casos de depresión, de ansiedad, etcétera? Y otra pregunta es si los síntomas estos síntomas son cuantitativamente diferentes a lo que ocurre con otras enfermedades, llamarles así, respiratorias graves. Hay algunos matices ya con el tiempo, hablando de los artículos más recientes. Por ejemplo, este estudio en población general no se encuentra un cambio, lo fraseo de otra forma, hay cambios mínimos y estadísticamente no significativos en la sintomatología ansiosa y depresiva en población general. Uno esperaría entonces que si las cifras de depresión y ansiedad subieron tanto como lo reportaba la OMS, bueno, estudios en población general hubieran pescado algo de ese incremento. Al menos este estudio que ha sido reportado en varios medios no lo encuentra, no encuentra ese incremento. Y eso que son participantes evaluados antes y después de la pandemia. Bueno. En este otro estudio, en Dinamarca, los daneses, bueno, los países nórdicos que tienen unos registros de otro mundo de sus pacientes, encuentran un riesgo de 96% para trastornos neurológicos entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, pero lo interesante es que este riesgo no es mayor, no es cuantitativamente diferente al riesgo que hay con otras infecciones severas. Sí, entonces parece que no es privativo, ¿verdad? Estos síntomas, este incremento en los síntomas neuropsiquiátricos no es privativo cuantitativamente de la infección por SARS-CoV-2. Ocurre en otras infecciones, concretamente lo comparan con influenza y no me acuerdo con qué alguna otra infección, pero por ejemplo con influenza, que sería la enfermedad con la que están comparando estos números, y no es sustancialmente mayor. Eso no significa que sea poco. El problema aquí es que el número de casos totales durante la pandemia es enorme, pero bueno, tratando de matizar y de dar más ángulos a esta problemática, esto es lo que empiezan a encontrar algunos estudios. En este otro, también en Dinamarca, dice que el riesgo para desarrollar trastornos psiquiátricos, misma historia, no es mayor que en otras infecciones severas. Insisto, eso no significa que no haya un problema, pero el hecho es que cuantitativamente no hay una diferencia mayor, al menos en estos estudios realizados en países nórdicos. ¿Cuál es la explicación de estos ajustes en las estadísticas? Es muy difícil cuantificar, ¿no?, los esfuerzos que se hicieron durante 2020, 2021, 2022 por ir cuantificando estos incrementos. Pues no está nada fácil. No todos los estudios forzosamente utilizaron herramientas estandarizadas para captar diagnósticos psiquiátricos. No es lo mismo malestar emocional, por grande que sea, que un trastorno, que un padecimiento psiquiátrico. Todos los padecimientos psiquiátricos más o menos involucran malestar emocional, pero no todos los casos de malestar emocional significa que la persona tenga un trastorno psiquiátrico formal. ¿Me explico? Eso podría ser un caso. Insisto, no significa que esas personas se la hayan pasado bien, pero eso podría ser una de las explicaciones. La metodología misma es bastante compleja. Sigue existiendo un gran problema de salud, específicamente de salud mental. Insisto, no estoy minimizando, estoy tratando de matizar y de hacer este arco desde las estadísticas iniciales hasta las estadísticas más recientes, pero no estoy tratando de minimizar y decir que no hay un problema de salud en general, de salud mental en particular. Vaya que lo hay. Hay factores que son incluso difíciles o imposibles de cuantificar y que van a tener un impacto en la salud mental a mediano y largo plazo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con todos los niños desescolarizados o parcialmente escolarizados o que llevaron clases en línea? Su neurodesarrollo, su desarrollo psicoemocional,
fue el mismo que si hubieran estado en clases. Eso va a tener impacto hacia los siguientes años de vida, no lo sabemos. Los pacientes que reportan deterioro cognitivo son pacientes, o qué porcentaje de esos pacientes van a evolucionar hacia padecimientos irreversibles como demencia, tampoco lo sabemos, ¿no? Obviamente hay un daño a la reserva cerebral, habría que ver en qué termina esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos tontos como que nada pasa? Pues ya nos agarró. Una vez la epidemia con los dedos en la puerta, esta frase dice, seguro la han escuchado, el truco más grande que el diablo hizo fue convencer al mundo que no existía. El COVID largo existe. Si ustedes leen artículo con artículo, se repite el patrón estadístico. Hay algo de que existe. No podrían haber tantos estudios estadísticos reportando porcentajes y números similares. Hay un problema y que no se va a hacer menor simplemente manteniéndonos con los brazos cruzados. ¿Qué hacer? ¿Invertir más en la salud mental? Sí, sin duda. La salud en general, la salud mental, México está por aquí, más o menos igual que Chile, hasta abajo de los países de la OCDE en su inversión en salud mental. En general, gasto en salud, como pueden ver, México también está hasta el fondo. ¿Qué hay con la vacunación? Necesitamos vacunas, las vacunas. Y sobre todo a nivel individual, escuchar a nuestros pacientes, creerles, entenderlos, escuchar lo que les pasa, ser empáticos, lo que nos enseñaron en la escuela de medicina, no olvidarlo. Esto es de creer a los pacientes, ¿sí? No podemos caer en un negacionismo. Hay que ser más cercanos a nuestros pacientes. Muchas gracias por su asistencia.